Y ya nos meteríamos, si están de acuerdo, con lo de Lilita Carrió, mientras se está microfoneando Hernán Reyes, que explica exactamente quién es y el valor que tiene su visita hoy. Hernán Reyes es un abogado, es flamante legislador de la ciudad, de la coalición cívica, legislador porteño. Es uno de los abogados, fue secretario administrativo del bloque de la coalición cívica, un hombre muy allegado a Elisa Carrió. Bien, hablando de Elisa Carrió, empecemos a escuchar un cachitito de la entrevista que le hizo Jorge Liotti. Sí, me preocupan algunos amigos de él. No, algunos amigos explícitos, ¿no? Que están en el juego, que están en el fútbol, que están en la política. Eso sí me aleja de Cambiemos. Me aleja mucho de Cambiemos, sobre todo en la capital, el acuerdo entre Cotino Siglia y Angelici. Me molesta la corrupción. Me molesta la confusión entre política y fútbol y negocios. Seguramente yo en 2 años no juego electoralmente, así que me necesitan menos. ¿Por qué te autoexcluís? Ya no me necesitan. Eso depende de la sociedad. ¿Qué quiero decir? La legitimidad de Cambiemos lo evalúa la sociedad. Si para Cambiemos mi presencia con nuestros actos, que la coalición cívica incluidos, son buenos para Cambiemos, la coalición cívica va a ser, como fundadora de Cambiemos, parte de Cambiemos. En cambio, si la sociedad se inclina por un Cambiemos más ligado al fútbol, a los negocios, a las viejas tradiciones políticas, seguramente nosotros no tenemos nada que hacer. Y esta es una definición de este año, Esta es una definición del año 18. Yo no llego al 19 sin definiciones claras en esta materia. Nosotros queremos estar, pero las condiciones son las condiciones. Ok. Bien, escucharon el contenido y el énfasis puesto en esa frase, como la puntuó, como la reforzó Lilita Carrió. El otro que escuchaban es Jorge Liotti. Bueno, ¿cuál fue tu impresión? La cara de Lilita mientras te decía eso, uno imagina que te miraría como para marcar que eso era un párrafo que no podía quedar afuera de la entrevista. ¿Cómo fue esa parte? No, fue al final de la entrevista. La verdad es que ella había criticado muchas veces a Angelici, en forma directa, a veces más elíptica, y en varias ocasiones también había manifestado que el Cotino Siglia y parte de la vieja estructura radical no eran de su agrado. Yo creo que la novedad en todo caso de la frase obviamente tiene que ver con fijar un plazo. El emplazamiento temporal. Nunca habían puesto hasta ahora una fecha de vencimiento. Sí. Y hay un fragmento anterior, hay una interpelación directa al presidente Macri, porque en un momento yo le pregunté cuál era la demanda concreta frente a Macri y ella dice algo así: él debe hacer lo que debe hacer, como diciendo, él sabe lo que tiene que hacer al respecto, ¿no? Y pareció poco fuerte, venía siendo precedido por una carta que había difundido la coalición cívica en los días previos, que ella en la entrevista dijo no recordar claramente cómo era, pero donde ya había manifestado en forma mucho más sutil su disgusto y aparecía ahí un principio de condicionamiento de la continuidad de la coalición en Cambiemos. Lo que pasa es que acá da varias vueltas de tuerca más, le pone un plazo, se dirige al presidente y sabe que está hablando de uno de los amigos más cercanos, políticos, a quien Lilita le atribuye influencia política, influencia en los tribunales, y que ella en esa frase y en otras plantea que les disgusta ese matrimonio que hay con el tema del fútbol, de los barras, del mundo del juego. Angelici tiene los bingos en la provincia de Buenos Aires, y que eso sumado al Cotino Siglia, que para ella representa la vieja política, la rosca y demás, es un combo, sobre todo contemplando que esto ocurre en la capital federal, que es el distrito al cual ella representa como legisladora, ¿no? Hernán Reyes, vos sos parte integrante de la coalición cívica, muy próximo a Lilita. ¿Qué nos dirías de estas primeras frases que estamos compartiendo acerca de la entrevista que le dio a Jorge? A mí me parece que tiene que ver con las etapas que vive Cambiemos. Nosotros construimos un frente político que fue muy necesario para dejar atrás al kirchnerismo. Y ahora viene una etapa donde consolidamos el rumbo, donde definimos el norte y donde hay que empezar a
a generar las apoyaturas de Cambiemos en los mejores valores, en las mejores tradiciones. Y lo que Lilita marca eso, es decir, para salir del kirchnerismo, para ahuyentar esa posibilidad que fue la Cristina eterna, el autoritarismo, los niveles de pobreza y de corrupción que había, necesitamos hacer este frente. Ahora estamos en la etapa que necesitamos construir el norte, y ese norte no lo podemos construir pactando con el pasado. Por eso dice bien claramente que la sociedad es quien debe jugar también y decir, bueno, Cambiemos para dónde va. Y Cambiemos tiene que ir para mayor república, para mayor transparencia, de cara a la sociedad dar los debates. Y me parece que en ese sentido, tanto Lilita como la coalición ha sido muy claro, no ahora, sino siempre. Y me parece bien el emplazamiento. En realidad lo que está Lilita adelantando es esta etapa. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Es muy importante lo que está diciendo Hernán Reyes hoy. No hace falta que yo sea el de traductor, pero está diciendo, miren que viene la etapa número 2. En la primera Lilita se puso un broche, sabía que no todo olía a rosas, pero para salir del kirchnerismo, como ella metaforiza con salir de Egipto, caminó junto a gente que tal vez no era santa para ella. Sí. Es la fase 2. Nada tiene que oler como olía. Pero en realidad no es que ella, como vos decís, no vio. Nosotros sabíamos que la salida iba a ser difícil y sabíamos de las contradicciones que íbamos a vivir en muchos sentidos. Ahora, siempre fuimos claros desde el inicio. Y siempre fue clara Lilita con el propio presidente, por eso tiene una relación tan próxima, tan cercana y de tanta confianza. Entonces, lo cierto que sí, lo que se juega, porque no tiene que ver con Cambiemos o con Angelici o con el Cotino Cilia, en definitiva tiene que ver con toda la Argentina. Cambiemos puede subsistir como alternancia al gobierno del PJ durante 1 o 2 mandatos. Si subsiste sobre qué valores. Yo creo, estoy convencido, que la única forma de subsistir es sobre valores bien claros y bien concretos que tengan que ver con una Argentina nueva, con una Argentina de futuro. Y tanto el PRO, el radicalismo, con la coalición cívica, tienen muchas personas y muchos valores históricos donde apoyarse. Yo creo que hay que ir sobre eso, esa debe ser la apoyatura. Ahora, hay un dato que no es menor, que Lilita lo que dice es, la sociedad deberá decidir, como diciendo, si quiere ese tipo de acuerdos o si quiere un Cambiemos con nuestro aporte, con nuestra mirada. De alguna manera hay un desafío allí a decir, bueno, pongamos un poco a consideración de la opinión pública, de la sociedad, de los votantes o lo que sea, qué tipo de sociedad política quiere, ¿no? ¿Sabes dónde está la fortaleza de esa frase de Lilita Carrió? En que mucha gente del radicalismo y del PRO se siente más cómodo con ese pensamiento de Lilita Carrió que con la de sus propios líderes. Eso se palpa. O sea, ella les da voz a quienes no pueden hablar porque están en otro espacio político. La coalición cívica sí, es un discurso tradicional, histórico, consecuente y lo mantienen. Pero hay sectores del radicalismo y hay sectores del PRO que se sienten muy cómodos con, digamos, encolumnándose detrás de ese discurso de Lilita Carrió. Miguel. Bueno, muy interesante el reportaje de Jorge Liotti porque, claro, Carrió, en el voto a Cambiemos, Carrió tuvo notable influencia, obviamente cuantitativa, pero también cualitativa, porque la demanda de transparencia fue crucial, ¿no? Frente a esa opacidad de la corrupción que nos castigó durante tantos años. Bueno, hay una nueva temporada que comienza con una cantidad de corruptos en prisión, lo cual indica que algo está caminando, pero hay una secuencia de la mutación de valores que Carrió encarna. Carrió suma alivios y tensiones al gobierno, ¿no? Porque hay su gestión en el Parlamento, en estas dos determinante, ¿no? Y también la tensión de esa presión que resulta bien interesante, pero es un condicionamiento, ¿no? Bien, vamos a aterrizar. Espera, dale, Jorge, después voy con lo que quería decir. Yo no sé si después hay algún fragmento respecto al tema de la reforma previsional, creo, ¿no? De lo que dice Lilita. Lo tiene, Federico Iribarren tiene todo. Proveeduría deportiva en los años 80, tiene de todo, miren. Volvemos un poco al principio. ¿Evaluás positiva la sanción o crees que el gobierno pagó un costo muy alto por sacar la ley? Evalúo positiva la sanción y evalúo que se pagó un costo innecesario. ¿Que se podría haber evitado cómo?
sacando desde el principio la compensación y explicando con claridad un proyecto que en el futuro beneficia de una manera estable y segura a la mayoría de los jubilados. Yo estoy segura que no los traicioné, así que para que yo vote con esa seguridad, está el 82% móvil, está la cláusula de ajuste por inflación trimestral, es lo mejor que puede pasar, pero hay un bache que había que cubrirlo de otra manera, se lo cubrió bastante, pero creo que es una buena ley hasta que se discuta la nueva ley jubilatoria, porque lo que tenemos que reconocer es que el 60 o 70% de los argentinos no se va a poder jubilar, sobre todo los jóvenes y las personas de 40 años para arriba. ¿Y ves ese debate para cuándo? Y creo que tienen que crear la comisión. Yo estoy trabajando hace 20 años en el tema. Okay. Bueno, ella defendió fuertemente el proyecto, dijo que cuando terminó el bono de aparecer, ella se convenció, defendió el proyecto, pero expresó en público algo que no es propiedad exclusiva de Lilita Carrió, que tiene que ver con las tensiones y los malestares con los que terminó el gobierno la tortuosa aprobación de este proyecto. Y digo esto porque en primera instancia apareció una mirada un poquito resultadista diciendo nos llevamos la ley, que era lo importante, y el triunfo fue del gobierno. Y lo cierto es que con todos los funcionarios o legisladores que intervinieron en forma directa en la negociación, en las tratativas, en las tensiones de esos días, terminaron totalmente destruidos, anímica y físicamente. Y todos coinciden en un aspecto que es esto no puede volver a ocurrir. No podemos volver a exponer al gobierno y al oficialismo a una prueba de estas características sin mejores herramientas. Lilita lo dice en forma clara cuando cuestiona que no se comunicó adecuadamente el proyecto, cuando hace una crítica a cómo se manejó el Ministerio del Interior en la negociación con los gobernadores. O sea, cuestiona varios aspectos y de alguna manera se pone una centralidad cuando dice que ella es la autora intelectual del bono y que le puso un límite a Macri con el DNU. Ahora, ella transmite en público lo que muchos funcionarios del gobierno y legisladores importantes que estuvieron expresaron después de la sanción de la ley. Ojo que no tenemos margen para volver a hacer cosas como estas en el futuro inmediato. Bien, Hernán, ¿estás de acuerdo? Sí, a mí me invita a reflexionar que esta entrevista y esto que se comenta sobre la comunicación, ¿cuál es la lógica del gobierno? Yo creo que el gobierno tiene un activo muy importante, ¿no? Que es esta idea de decir haciendo. Después de 12 años de un gobierno de relatos, de ficciones, de símbolos vacíos, y después de años de incapacidad de un gobierno no peronista de ejercer la gobernabilidad, el hecho de hacer cosas dice por sí mismo, y es muy importante. Por eso yo valoro mucho esta impronta que tiene el gobierno, el presidente Macri, en términos que la sociedad rápidamente percibe a un gobierno que hace. Ahora, yo creo que también, quizás en esta etapa, por eso, te estaba por decir, por ahí todo esto que te gusta es de la temporada 1. No. Pero ahora querés cambiar en la temporada 2 la comunicación. No es por temporada, sino lo que quiero decir es que como el gobierno plantea esto y es un activo y es un valor que nunca hubo, o que fue muy difícil llevar adelante por gobiernos no peronistas, que es decir haciendo, yo creo que hay que valorar y reivindicar la idea de decir, de hacer diciendo, y eso es quizás lo que tenemos que empezar entre todos a poder construir. La palabra es hacedora de los destinos de las sociedades. Entonces, y vos fijate qué importante es esto, porque ¿cuál fue el relato de estos días, el relato opositor? Un gobierno neoliberal que se corre de la protección social. Sin embargo, cuando vos revisás, y lo puede hacer cualquiera con números concretos, en términos de protección social, el gobierno de Cambiemos, no solo en la cuestión previsional, sino en la cuestión de niñez, de infancia y juventud, tiene niveles altísimos. En asignaciones familiares, un aumento muy significativo de 3.1 millones a 5.1 millones de niños. En asignaciones universales por hijo aumentó 300.000. El haber promedio de los jubilados después de la reparación histórica, de quienes ingresaron a la reparación, aumentó un 31%. La fórmula anterior, que fue una fórmula, como ustedes saben, anclada sobre recaudación, sobre beneficiarios, tenía que ver con la imposibilidad real de anclarse en INDEC. Y esa fórmula anterior dio pérdida para los jubilados en el gobierno de Cristina y dio pérdida para los jubilados en el gobierno de Macri. Entonces, yo creo que es una etapa donde la sociedad va a demandar más de Cambiemos esta idea de hacer diciendo.
La combinación de esas dos cosas es lo que a nosotros nos va a dar el tiempo suficiente para que los cambios no solo se puedan percibir, sino se pueda entender el rumbo. Ahora, la novedad política del gobierno de Cambiemos, que es algo que en Argentina no estamos acostumbrados, y en esto sí tiene mucho que ver Elisa Carrió, es que los cambios se dan por pedido desde adentro. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a que al presidente, desde el Parlamento, un diputado oficialista le diga, no, esto así no. O que te saque un bono, a ver qué conejo saco de la galera y lo impongo, y mostró un conejo. O pido que cambien la fuerza de seguridad que custodia el Congreso. No, Patricia Bullrich, no me gusta Gendarmería, venga la policía de la ciudad, queremos un bono porque el empalme van a perder los jubilados. Todas esas iniciativas salen de adentro de Cambiemos y salen de un debate público, del cual asistimos y vemos todos. Nosotros, ese escenario político, el peronismo nunca nos acostumbró a verlo. Lo que decía el líder, el oficialismo por lo menos, lo seguía. No es que no sea personalista de todos modos las intervenciones de Carrió, te podría decir alguno de todos modos, pero quiero avanzar con Miguel con esto. ¿Qué te parece a vos el cambio de fórmula, ya no de la jubilación, sino de contamos con los hechos o con las acciones a contamos también con las palabras que propone nuestro amigo Reyes? ¿Te gusta como para la temporada 2? Sí, es crucial porque nosotros atravesamos una profunda enfermedad psicosocial, que era la de, por alguna razón, elegir creer en palabras y en discursos borrando las cosas. Por ejemplo, el tema del INDEC siempre me llamó la atención, ¿no? Borramos discursivamente la inflación, pero íbamos al supermercado y la inflación nos castigaba abiertamente, obviamente y profundamente. Y sin embargo, durante mucho tiempo preferimos esquivar la verdad, una especie de bajísimo umbral de tolerancia a la verdad, ¿no? Y para refugiarnos en esa fantasía. Entonces, hay una recomposición necesaria, muy filosófica, que es la de las palabras con las cosas. Es lindo eso. Las palabras con las que tienen que estar asociadas, ¿no? Y ahí está lo que yo denomino el componente moral, ¿viste? Que lo que se diga refleje lo que ocurre y lo que ocurre esté en consonancia con lo que se dice. Efectivamente, esto implica un cambio bien interesante en la sociedad, digamos, ¿no? Que el sistema político espero que sintonice. Bueno, yo se las complejizo a todos y quien quiera tomar esto y después seguimos con alguna frase. Porque hay quienes dicen, bueno, pero cuando viene el momento del ajuste, que es que la sociedad le dio el voto a Macri para que haga, si te gusta el gobierno, decís ordenamiento, que es una palabra más suave. Si no te gusta el gobierno, el ajuste de una Argentina que no conocía la palabra escasez, que todo era infinito y que era todo para todos. Cuando hay que empezar a ajustar la cincha realmente, no hay palabra que valga y hasta circula la idea de que alguien del gabinete dijo, las malas noticias mejor ni comunicarlas. ¿Puedo decir algo respecto de eso? Vos fíjate, partimos de una premisa del diagnóstico que vos hacés, para mí falsa. Hay todo para todos y ahora vino el ajuste. ¿Qué había para todos? Pero espera, lo que está bien. No, pero digo, ¿por qué esto es importante? Porque yo no acuso al kirchnerismo de corrupto. Acuso al kirchnerismo de haber fracasado en términos de desarrollo económico y desarrollo social. ¿Qué había para todos durante el kirchnerismo? ¿30% de pobres? ¿9 millones de personas sin cloacas? ¿No hay infraestructura vial? Ahora, ¿qué estamos ajustando? ¿Qué estamos empobreciendo más a la gente? ¿Estamos desapareciendo rutas? ¿Estamos tapando cloacas? Lo que se está haciendo es decir, definitivamente, muchachos, hay un proceso acabado en términos de inicio y final. Hernán, vos vas a tener que contar por qué van a aumentar los colectivos. Van a aumentar. Bueno, seguramente estaban sobresubsidiados, todo lo que ya sabemos. Pero eso de algún modo por eso lo que te está planteando Miguel, te está planteando Lilita de algún modo también, tiene que tener un texto, porque si vos no pones un texto, te lo gana la oposición poniéndote uno. A mí me gustaría... Perdón. En el caso puntual de la reforma previsional, está clarísimo que hubo una estrategia, me han contado gente del gobierno, por el cual trataron de que semejante proyecto pasara lo más desapercibido posible en un paquete de reformas que incluía la reforma tributaria, el pacto con los gobernadores y la reforma laboral que finalmente no prosperó, o por lo menos fin de año no se va a aprobar.
Fíjate que en el acuerdo con los gobernadores era como el pacto vergonzoso. Todos hablaron de cómo era la distribución de dinero entre nación y provincias y cómo se compensaba el fondo del conurbano con Vidal, y de paso firmaban por abajo la previsional. Querían ver. En el Senado pasó con un costo bajo. El único que, votando a favor, abrió la boca fue Pichetto. Acordate que Pichetto dijo: no nos gusta, lo aprobamos porque los gobernadores nos pidieron, pero si pudiéramos no la votaríamos. Por eso fue y pasó. Pero obviamente después llegó a diputados y la cuestión escaló. Hubo una estrategia específica y eso yo creo que es lo que cuestiona Lilita, porque también hay otros que dicen la estrategia fue no explicar, hacerlo pasar y explicar después. Y obviamente cuando el tema creció, el costo también se engrandeció, ¿no? Sebastián, ¿tenías algo? Sí, no, yo quería aprovechar que está Hernán acá, ¿no? Lilita dice en la entrevista muy claramente que hay definiciones que son para el 2018, no para el 19. ¿Vos podés firmar hoy acá que Lilita no rompe con este gobierno hasta el final? Mira, si yo te firmo o no te firmo, no va a cambiar nada. No, yo lo que no podés. No, yo lo que te... No, yo te voy a firmar otra cosa, a ver si me la tomás. Yo te firmo que el compromiso de Lilita y de la coalición cívica es que que este intento de otra Argentina sea posible va a ser al mango. Que no le vamos a correr el cuerpo. Y que todo lo que decimos lo decimos para bien y para mejor y para que Cambiemos se fortalezca. Que no hay especulación de ruptura ni fantasía de ruptura, todo lo contrario. Que nosotros hemos asumido decir, para salir hay que juntarse, para juntarse hay que sentarse y hay que buscar el acuerdo. Ahora, como decían bien acá, es una dinámica distinta. Acá no hay tropas y no hay jefes. Es un debate público, democrático, y en ese sentido es que nosotros lo vamos a hacer. Cuando nosotros decimos lo que decimos, no es para lastimar a Cambiemos. ¿Cómo no hay tropas y no hay jefes? No hay tropas y no hay jefes, por supuesto. ¿Vos pensás que Lilita puede ser tropa de alguien? Es un lindo título, lo pueden usar en el videograf en 3, en 2 y en 1. Pero no fue tropa de Alfonsín, no fue tropa de sus maridos, no va a ser tropa de nadie. No fue tropa de sus maridos. No fue nunca tropa, Lilita. Pero déjame decirte algo con respecto, bueno, si me permitís. En la entrevista, sutilmente le marca la cancha a Macri varias veces. Pero por eso estamos acá, amigos, dialogando sobre la entrevista y no subiéndonos a otros temas tan tentadores de la agenda. Marcar la cancha. Fue fuerte en la entrevista. Digamos, la entrevista, Jorge Liotti tengo una cartita para el presidente, digamos, fue 3, 4 lineamientos muy fuertes, ya lo vamos a ver. Critica las tasas altas de Sturzenegger. Digamos, no fue livianito lo que dijo ahí Lilita. Lilita no marca la cancha, Lilita juega. Usted está confundido. Parecía que nosotros estamos afuera del partido y marcamos la cancha a otros jugadores. Nosotros jugamos. Bueno, somos parte. A ver, me gusta como Reyes va agarrando temperatura. A ver si le hacemos agarrar más temperatura con este audio. Calcaterra seguramente va a ir preso. Pero esto es... ¿Y no afecta al presidente eso? Bueno, que lo afecte en lo personal no significa que él vaya a impedirlo. No, digo, ante la opinión pública, en términos políticos. Yo puedo tener primos delincuentes, el tema es que haya justicia. A ver, yo no creo que el problema sea quién es. El problema es si tiene impunidad o no. El Calcaterra está a disposición de la justicia, tiene los bienes embargados, se puede avanzar. A mí no me preocupa y el presidente eso lo tiene clarísimo. Jorge Liotti. Yo creo que ¿Qué, ¿Le pusiste algo en la bebida? ¿En el café? ¿Le regalaste masitas tipo Gilla con alguna...? No, nada de eso. Me parece que estaba en un día en que entendía que tenía que mandar mensajes, no está disociado del otro mensaje vinculado con Angelici, ella de alguna manera está poniendo sus límites. Límites éticos que le molestan. La diferencia me parece que ella, en el caso de Angelici, se lo imputa a Macri y en el caso de Calcaterra dice el presidente no interviene, en todo caso irá preso y el presidente seguirá su vida normalmente. Esto es un poco difícil de sostener en público porque siempre el parentesco te genera un efecto ante la opinión pública muy importante. Pero dice, Calcaterra puede ir preso y al presidente no le va a pasar nada. Bueno, en todo caso puede ser un buen ejercicio para ver si la justicia está en este momento que avanza fuertemente contra los exfuncionarios kirchneristas en condiciones de avanzar con alguien muy cercano al presidente y que el sistema se lo banque, ¿no? No, y además lo está habilitando, está diciendo, si es por mí, hay luz verde. Totalmente. Es fuerte. Sí. Lilita, que pone luz roja y pone luz... No, pero hace hincapié, ahí importante, hace hincapié en que no hay protección para Calcaterra, para el primo del presidente y para quien sea.
Eso queda muy claro en la entrevista. No hay protección, estoy tranquila, tiene los bienes embargados y la justicia está avanzando. Estoy tranquila. Lo que está hablando Lilita también, que creo que es la parte positiva que ella admite del gobierno Cambiemos, es que no hay impunidad. O por lo menos intentan no haber impunidad. Hoy, quien sea que esté sospechado por la justicia, rinde ante la justicia. No importa si es exfuncionario kirchnerista o familiar del presidente actual. Bueno, eso es lo que propone Carrió. Pero lo dice también cuando señala, estoy tranquila, tiene los bienes embargados y la justicia avanza. No hay impunidad. Y eso me parece que es una mirada positiva. Y afirma que va a ir preso. Y afirma que va a ir preso, claro. Bueno, estimado Miguel Wiñaski, vos ya dejaste una frase buenísima que es que tienen que reconciliarse la conexión entre las cosas y las palabras, digamos, entre la verdad y las palabras, ¿no? Sí. Y veremos ahora esta cuestión respecto de la justicia, ¿no? Porque hay acusaciones diversas, algunas vienen del exterior. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch aseveró que acá hay jueces politiqueros, impugna el procesamiento de Cristina Fernández por el pacto. Bueno, es otra cuestión. ¿Hay o no hay jueces que se mueven según el viento que corre? Habrá que ver qué sucede con las transgresiones potenciales, eventuales, presuntas transgresiones a la justicia de personas cercanas y tan cercanas como Calcaterra Macri. Bien, yo quiero cerrar este bloque, digamos, donde hablamos de Carrió, poder liberarlo a Jorge Liotti, que también tiene ahí que editar. Pero quiero preguntarte a vos, si tenemos que bajar a tierra y un poco aterrizar estos conceptos en qué es lo que no debería ocurrir para garantizar la continuidad de esta coalición de Lilita. Por ejemplo, ¿qué tiene que pasar con la fórmula no siglia Angelici? ¿Qué tiene que pasar con eso durante 2018 para que ustedes digan, bueno, seguí más o menos, vamos por la huella correcta? Yo pienso que para que Cambiemos siga tiene digo, en esta idea que vos planteás de qué tiene que pasar, tenemos que seguir igual. Cambiemos fue la construcción social, fueron esas marchas al Obelisco, Cambiemos fue una demanda de la gente, la creatividad de algunos dirigentes y el coraje de decir nos juntamos. Entonces Cambiemos no tiene ni más ni menos que seguir en sus valores, en sus principios que le dieron fundación y llevarlos adelante sin miramientos. Si Cambiemos transita por esos lugares, Cambiemos no va a tener ningún tipo de inconveniente y va a ser exitoso en términos económicos, en términos institucionales y en términos políticos le va a dar por primera vez, después de muchísimos años a la Argentina, el oxígeno de decir, bueno, otra fuerza democrática distinta pudo gobernar mejor, peor, pudo llegar al final de su mandato y se podrá valorar el conjunto de la sociedad con un proceso definitivamente concluido, si fue positivo o negativo. Bueno, muy bien.